Entre párrafos. Encuentro de escritores. Un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras, sin solemnidades ni contracturas. Reportajes a escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Soy tu anfitrión, mi nombre es Marcelo Urbano, periodista, escritor y, por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre párrafos. Hoy en versión internacional nos encontramos con Marisa Martín de Ruedas, española, oriunda de Madrid, originaria de la ciudad de Fuenlabrada. Ha recibido el primer premio del concurso Noveles, convocado por Letras LGTB, con el relato Sin despedida, de lo cual después vamos a ver si le dedicamos un ratito, entre otros cuentos cortos. Y a mediados del 2022 lanzó su primera novela, El futuro que vendrá, Agitación, con la editorial Con M de Mujer. Posteriormente, ya sobre fin del año 2022, lanzó la saga o continuación El futuro que vendrá 2, Oportunidad, aunque la autora prefiere decir que es una sola novela en 2 tomos. Se trata de una escritora interesante con mucho para contarnos y a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Marisa? Muy bien, encantada de estar en tu programa, Marcelo. Bueno, igualmente para mí, la verdad que muy motivado para conocer tu historia y estuve curioseando un poquito en tu material en internet y bueno, la verdad que se me escapan las preguntas, así que bueno, si estás lista, arrancamos. Déjame Venga, hacerte comenzamos. una pregunta informal. ¿Cómo Sí, fue eso de pasar de empleada de Carrefour a proveedora de libros de Carrefour? a ver, yo sigo siendo empleada de Carrefour, sigo trabajando en Carrefour porque, claro, vivir de escribir es complicado y más solamente teniendo publicada una novela. Pero la gran suerte que tengo es que en el sitio donde yo trabajo en Carrefour es en la zona, coordino la zona de la no alimentación, que es donde una parte de ella donde vendemos los libros. Entonces, Carrefour me lo está poniendo muy fácil porque me ha puesto un stand, me ha puesto 1.000 libros a la venta, entonces me da la libertad bueno, de poder acercarme, charlar con los clientes cuando quieren un libro y, bueno, intentar pues que me conozcan y que conozcan mi novela. Bien, bueno, después al final del programa vamos a volver a este tema. Entiendo que siempre te ha gustado la lectura, tú lo has manifestado en Sí. varios de tus textos, pero ¿cómo surgió la inquietud literaria? Es decir, eso de escribir, eso de empezar a empujar el lápiz o a escribir o a teclear. Sí, mira, como dices, leer siempre me ha gustado. Y bueno, escribía cositas para mí, escribía, pues yo qué sé, para mi pareja, cositas así como en privado. Pero el deseo de hacer algo que pudiera leer más gente nació cuando, pues hace muy poquito tiempo me atreví, en el 2019, en marzo del 2019. Hacía poco tiempo que habían muerto mis abuelos, que habían fallecido, y bueno, pues al recoger las cosas de casa y todo eso, pues descubrí anotaciones y descubrí el auto de detención de mi bisabuelo Samuel allá por 1944 y eso fue verlo y me despertó las ganas de decir, tengo que hacer algo con esto, tengo que intentar como hacerles un homenaje, ¿sabes? Como que esta historia no se quede en silencio, ¿no? Y entonces me atreví a empezar a escribir con el ánimo solo de decir, bueno, pues se lo regalo a mis amigos, a mis familiares y poco más, pero todo esto empezó una vorágine grande y se está lanzando para arriba. Bien, porque esto fue en tiempos de Sin Despedida, ¿verdad? Sí, en tiempo de Sin despedida, a la vez que estaba escribiendo El futuro que vendrá, Ah, pues perfecto. vi que había un concurso y como era un relato pequeñito, digo, bueno, pues un día me animé a escribirlo
y bueno, resultó que me dieron el primer premio y bueno, pues lo que te digo, he estado intercalando el escribir la novela con pequeñitos relatos cortos para diversos concursos o para frases para el Instagram. En fin, he ido compaginando un poquito, ¿no? No me he Bien. centrado únicamente en la novela. Claro, entrenando, porque la verdad que Exacto. el futuro es como un poco más de largo aliento. Bueno, ya nos vamos a ir metiendo de a poquito en este tema. Lo que sí me parece que en tu obra se nota mucho una expresión feminista y un contenido Ujú. muy definido. ¿Querés contarnos un poco? Sí, mira, yo, como te digo, he leído desde pequeña y me han encantado siempre las novelas ambientadas en una época de la historia de España que fue muy difícil para todos y que tampoco hace tanto, ¿no? Que fue la Guerra Civil. Entonces, yo he leído autores que siempre han escrito sobre ese tema, aparte de otros géneros, pero es el que más me llama la atención y me daba cuenta de que a la mujer siempre la teníamos como en un segundo plano, ¿no? Eran novelas siempre protagonizadas por hombres, ellos eran los valientes, los que definían toda la saga de esas novelas. Y yo quería que mi novela estuviera protagonizada por mujeres, ponerlas en la primera línea de batalla, no combatiendo, porque mi novela no es de la guerra, sino de la posguerra, pero sí siendo ellas las que protagonizan la historia y las que van rompiendo y derribando paredes, que es lo que hicieron de verdad las mujeres de España en aquella época. Bien, bien. Y respecto de esta expresión feminista, ¿vos tenés actividad con grupos feministas? ¿Participás en marchas, manifestaciones? Sí, todo lo que puedo, todo lo que se organiza por aquí por Madrid, pues bueno, intento ir a todo lo que se puede. Intento que en el trabajo también esa voz feminista pueda salir, porque la verdad es que la mayoría de trabajadoras de Carrefour también somos mujeres. Intento que nos hagamos ver, ¿no? Que nos hagamos visibles. Y la verdad es que, bueno, el tener también mi pareja, que es una mujer, también hace que tienes que hacerte visible, no puedes agachar la cabeza, esconderte en tu casa, sino que tienes que afrontar la vida con la cabeza bien alta y buscando tus derechos. Y eso los tienes que buscar tú, no puedes esperar a que te sean dados. Ujú. Y la relación con a ver, por lo menos en Argentina, Carrefour es Mm, una empresa más bien, podría decir, patriarcal, sí, de tronco, digamos, más bien machista, déjamelo decir de ujú, esta forma. En sí. España no es así. A ver, el equipo base, que somos nosotras, digamos, la mayoría somos mujeres. Ya cuando Ujú. vas ascendiendo, digamos, ahí se van eliminando las mujeres y van quedando los hombres. Aún así, aquí, por lo menos en España, ya va habiendo muchas directoras de centros de hipermercados que ya son mujeres, hay muchas jefas de sección que son mujeres. Ese patriarcado ya se va igualando, digamos, pero sí es Bien. verdad que el equipo base sigue siendo mujer, el equipo de alto sigue siendo hombres. Ujú. Con respecto de tu trabajo en Carrefour, ¿cuál es tu formación de bases? ¿Estás formada en economía? ¿Estás formada en No, no, comercial? no. No, mira, yo estudié hasta que bueno, no sé allí cómo será en Argentina, hasta antes de la universidad. Yo a la universidad no he ido, no Ajá. fui, me puse a trabajar. Lo que pasa que es lo que te digo, es una persona que me ha gustado muchísimo leer, muy inquieta, y cuando yo entré a trabajar en el Carrefour, pues que ya hace 20, casi 20 años, la verdad es que fui una reponedora normal y corriente, soy una Ajá. reponedora normal y corriente. Luego me han hecho coordinadora de un grupo de gente, soy la que designa los trabajos que se hacen cada día, pero también la que tira de palé, la que coge vajillas, ¿sabes? Y soy un personal más o menos base, ¿sabes? No tengo formación empresarial ni muchísimo menos. Ajá, qué interesante, qué interesante. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de tu obra. ¿Me querés contar un poquito qué es Sin Despedida, sin necesidad de spoilearla? Sí, sin despedida es esa sensación cuando una relación quieres continuarla, pero ves que es imposible por diversos motivos, ¿no? Y es ese acto que una de las dos personas pone fin,
pero se queda esa sensación de que ese amor nunca se puede terminar, ¿no? Porque el sentimiento que une a esas dos personas es mucho más fuerte que las diferencias que puedan tener. Y más o menos ahí es lo que engloba Sin despedida. Un relato muy corto, pero yo creo que intenso a nivel emocional. Respecto de la inspiración, vos mencionaste Hmm, recién que unos cuadernillos y unos escritos de tus abuelos fueron hmm, como una especie de energía impulsora en tu obra. ¿Puedes sí, desarrollarlo eso? Porque me pareció muy interesante que algo que es un legado que vos recibiste y que yo ando hmm, medio con esos temas del universo, como que, bueno, eso es un legado que es como un destino, es como una, no sé cómo sí, decirte, tienes que hacerte cargo. sí, Bueno, sí, por lo sí. menos me quedó así en este relato, ¿viste? A ver si lo podemos explicar o profundizar un poquito. Sí, sobre todo, mira, lo encontramos en casa de mi abuelo, mi madre me lo trajo y era de mi tía abuela, era escritos que ella escribía muy bien para no tener formación ninguna, porque en aquella época pues ni tan siquiera habían tenido la oportunidad de ir al colegio, pero ella sabía escribir y son pequeñas anotaciones en donde ella expresaba cuando iba a ver a su padre, que era mi bisabuelo, a la cárcel, porque a mi bisabuelo lo encarcelaron pues por ideología de izquierdas. Entonces, ella era pequeña y cuando iba a verlo a la cárcel, pues lo que veía, pues lo fue escribiendo en diversas anotaciones y luego, pues bueno, al quedarse huérfana, pues siguió escribiendo todo eso que ella recordaba y la sensación, ¿no? Pues de echar de menos a su padre, ¿no? Son pequeñas anotaciones aisladas, llenas de sentimientos, llenas de dolor, ¿no? Ante lo que vio. Y la verdad es que esas pequeñas anotaciones de diferentes hojas, con esa letra inclinada, ¿no? Que utilizaban las personas de aquella época, totalmente diferente a la nuestra, ¿no? Esa Sí, letra clásica y rococó, ese papel muy amarillo. Sí, barroca, ¿no? Con firuletes. exactamente, eso es, eso es. Y ese papel amarillento y todo eso es lo que yo al tenerlo en las manos dije, tengo que hacer algo con esto. Esto no puede, no puedo guardarlo otra vez en el sobre y en un cajón y esperar a que lo encuentre otra generación, ¿no? Tengo que hacer algo. Y fue donde se me ocurrió esta novela. Y es unido pues al auto de detención de mi bisabuelo, pues la verdad es que fue el desencadenante de todo, la verdad. Ujú. ¿Y tenés datos biográficos de por qué motivo? Dijiste que bueno, que en general era porque tenía pensamiento de izquierda, pero en general, pero en Sí, particular, ¿qué fue lo que lo llevó a prisión? pues en particular ellos vivían en un pueblo pequeño de Toledo, Ajá. se llama la Puebla de Almoradiel, y en un pueblo, pues bueno, en un pueblo ya se sabe, todos los vecinos se conocen, todos saben si uno es de un lado o si otro era del otro, y en aquel momento en el que la guerra ya había terminado, que fue donde mayores ejecuciones se empezaron a hacer, que fue después de la guerra, pues una vecina le delató como perteneciente al bando republicano, perteneciente a ideas de izquierdas, entonces pues eso era muy fácil. Pegó el chivatazo, la Guardia Civil apareció en su casa y se lo llevaron. Así era lo que ocurría en España y en tantos otros países y sigue ocurriendo en multitud de lugares del mundo. ¿Y estuvo mucho tiempo en prisión? Estuvo el tiempo suficiente para que cogiera una neumonía. Estuvo, me parece que fueron unos 6 meses, más o menos. Y bueno, lo clásico que hacían allí, ¿no? Palizas, torturas, hambre. Y bueno, frío, cogió una neumonía y cuando ya estaba muy mal, lo liberaron, pues justo para regresar a casa y a los pocos meses, 2, 3 meses, fallecer. Qué terrible, Sí. qué terrible. Como eso estaba en multitud de historias bueno, que pasan en épocas que mejor recordarlas para no olvidarlas, porque es lo Sí. que se tiene que hacer, no olvidarlo. Sí, sí, que formen parte de la memoria imborrable, Eso digamos, es, ¿no? eso Bueno, aquí es. en Argentina, como sabrás, también hemos Sí, padecido ese sí, tipo sí, de- de situaciones. sí. ¿Cuáles son los autores que vos podrías decir que influencian tu obra? Mira, principalmente Almudena Grandes, una escritora para mí de lo mejor que yo he leído en mi vida. Almudena Grandes para mí es un referente total y
más basadas en el pasado, que yo soy también, entre comillas, un poco clásica. Carmen Martín Gaite era una escritora española excepcional. Eh, Carmen Laforet, que escribió una novela Nada, que aquí fue un exitazo terrible allá por aquella misma época, los años 40 y pico, 50 y pico, los 1950 y pico. Y bueno, esos son mis referentes. Me gusta mucho, a ver, no es porque sea tampoco feminista, pero me gusta mucho leer a mujeres. Me gusta mucho leer a mujeres, Sí. la sensibilidad que tienen, la forma de expresar sentimientos y emociones. Entonces, y tampoco es que elija, que diga, no voy a leer a los hombres, no, para nada, por Dios. Pero Sí, sí es sí, no, verdad no que es una tiendo más, situación, no es una mecánica, digamos, no, sucede, no, simplemente pero sucede. sí, sí, simplemente disfruto más la forma que tienen de narrar y de expresar las mujeres. Por eso tiendo más a leer literatura Ujú. de mujeres, pero como te digo, sobre todo Almudena Grandes, que ya falleció lamentablemente, y lo que te digo, Carmen Martín Gaite, Carmen Laforet y, bueno, Antonio Muñoz Molina es un escritor español también que me gusta mucho, y Arturo Pérez Reverte, y bueno, por ahí voy. Sí, sí. Ahí estuve, yo no conocía la editorial en la que estás publicada, editorial Sí, con M de mujer. sí. Y bueno, el plantel de la editorial claramente es un plantel femenino, digamos, claramente, Sí. y está muy, estuve viendo algunos títulos y me parecieron más que interesantes. ¿Cómo es tu Mm. vinculación con esta editorial? Lo que sucede siempre, ¿no? Terminas un manuscrito y yo que estaba totalmente perdida en este mundo porque en el mundo literario no tenía ni idea de ni de por dónde empezar. Terminé la novela y digo, ¿qué hago? Entonces, bueno, pues empecé a asesorarme, me dijeron que empezara a mandarla a diferentes editoriales. Me contestaron algunas, unas con unas condiciones, otras con otras, pero con M de Mujer me enganchó enseguida. Es una editorial pequeñita de Sevilla, no lleva mucho tiempo, pero es verdad que apuesta por la literatura que habla de mujeres y por las mujeres, Ujú. independientemente de si está escrita por una mujer o por un hombre, porque muchas veces me lo dicen escritores. Entonces, ¿yo no puedo publicar con M de mujer? Sí, puedes publicar con M de mujer, ellos te van a publicar, pero siempre y cuando tu La historia sea temática, claro, protagonizada y eso es, y hable de mujeres. sí, Entonces, yo sí, creo que es necesario, ¿no? Yo creo que es necesario porque muchas veces no sé, no nos damos las oportunidades necesarias, ¿no? Y yo creo sí, sí, bueno, el que se atrevan a hacer algo así, ¿no? Está muy bien, ¿no? Porque no dicen, no, tú eres un hombre, no, no, sino simplemente tiene que tratar de la mujer, tiene que hablar de la mujer, ¿no? Y me sí, sí. parece una idea fantástica, la verdad. Sí, muy interesante en realidad, así como Sí, hay novela negra, y no sé, y novela de detectives, también puede haber novelas de mujeres. No es algo eso es. no es algo que me llame la atención demasiado, pero sí el plantel claramente. Había, por lo menos en el listado que me tocó ver, investigando sobre tu historia, Hmm, había un solo hombre escribiendo sobre temática femenina, claramente. sí, Así que sí, bueno, ¿y sí. tu participación en la publicación? ¿Cómo fue? ¿Tuviste que poner dinero? ¿Tuviste No, nada? no, es una editorial, digamos, entre comillas, de las tradicionales, ¿no? Y Ajá, entonces apuestan por eso. No, además, no tienen ni un mínimo obligatorio para vender en la primera presentación, que muchas editoriales sí lo tienen. Tienes que vender X ejemplares el día que presentas el libro. Ellos no. O sea, yo no he tenido que anticipar nada. Eh, Cada 6 meses, digamos, como que liquidamos lo vendido y ellos me dan un porcentaje por libro vendido ajá. y la verdad es que tú no tienes que ir ni con el dinero por delante, cosa que también cuando estás empezando se agradece, ¿no? Porque tú no sabes cómo, si va a gustar, si el público te va a coger, estás perdida, ¿no? Entonces que Sí, una editorial te diga, tranquila, tú tal, simplemente vas a ganar lo que tú vendas, ¿sabes lo que te digo? Entonces, bueno, te da un descanso, ¿no? ujú, Y la verdad es que estoy bastante bien con ellos, la verdad, no me puedo quejar. sí. Como la conozco poco, te hago preguntas un poco más técnicas. Esto para inspirar Sí. a quienes nos escuchan. Mm, Ellos tienen distribución en librerías propias, en librerías regionales, en todo el mm. país, en librerías que tú sepas, ¿no? En librerías Sí, de cadenas. Sí, por lo pronto en Carrefour, o eso solo, siempre fue una sí, gestión tuya. claro, claro, eso te iba a comentar. Ahí es un poco complicado, ¿no? Porque su distribución está bajo demanda
Y bajo demanda es que si Vendiste alguien pide 5, el libro. imprimiste 5. Claro, por ejemplo, alguien pide el libro en un pueblecito de, por ejemplo, donde vivo, ¿no? Que, bueno, es una ciudad, pertenece a Madrid, le llamamos pueblo, pero tiene 200.000 habitantes, Fuenlabrada. Entonces, si alguien quiere mi libro y va a una librería, pues esa librería puede pedir ese libro, entonces le es dado y esa persona puede comprar, pero físicamente en ese momento no está. O sea, esa es la complicación, ¿me entiendes? No, es Claramente, difícil claramente. que tú pases por un escaparate y veas mi libro ahí. Tiene que ir el lector a demandarlo, ¿no? Entonces, esa es la complicación, es ahí donde entro en juego yo y tienes que ir moviéndote muchísimo Claro. para que, bueno, pues contactar con diversas librerías y, bueno, lo del Carrefour es lo que te digo, como estoy ahí, pues mis jefes, pues no me pusieron ningún problema en pedir el libro y en intentar, pues que en otros Carrefour también se vendan, que en diferentes Carrefour de Madrid ya se está vendiendo, pero Entonces, es lo que te digo, es bajo claro, demanda. claro, o sea, claramente es ningún otro libro o casi ningún libro de esa misma editorial está en Carrefour, solo tú por una gestión Eso personal. es, eso es, eso es. Felicitaciones. Usted ha encontrado, como diría Muchísimas Colón, gracias. usted ha parado el huevo, porque Sí, le ha encontrado, sí, sí, le ha encontrado la vuelta al asunto. Bueno, sí. si te parece, hacemos aquí el primer corte y a la vuelta Vale, seguimos hablando un poquito de ti. vale. Entre párrafos, curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles pero literarios. Curiosidades de la literatura en entre párrafos. Tecnología bibliográfica. En el siglo X, el visir persa Abdul Qasim Ismael tenía una biblioteca de 117.000 libros, los cuales eran transportados en las jorobas de 400 camellos, adiestrados para llevarlos por orden alfabético. Biblioteca sanadora. En el antiguo Egipto, las bibliotecas eran llamadas los tesoros de los remedios del alma, porque por ellas se podía curar la ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades. El precio de los libros. El libro más caro del mundo cuesta 153 millones de euros. Pertenece a Thomas Alexander Hartmann y cuenta con tan solo 13 páginas escritas. Impecable. Curiosidades en entre párrafos, un recreo que nos tomamos para distender sin dejar de pensar. La clave Muspelheim. Dijo la crítica. La novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente está a la altura de las que suelen ganar el premio Planeta o incluso de muchos bestsellers internacionales. De hecho, hay algunos aspectos de la trama que recuerdan a obras maestras del género como El péndulo de Foucault, de Humberto Eco, o El Club Dumas, de Arturo Pérez Reverte. A veces los milagros ocurren y es toda una fiesta cuando esto sucede. La clave Muspelheim es una masterclass sobre cómo escribir una novela con recursos clásicos de ficción histórica, pero también del documental y del cine de suspenso. Suplemento Cultura Diario Hoy Día Córdoba, Cesari Novek. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https://marcelogeurbano.com.ar/tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Estamos de regreso con nuestra invitada Marisa Martín de Ruedas, repasando su historia, su obra y su pensamiento. Y bueno, ha llegado el momento de preguntarle por el futuro que vendrá, esa obra gigantesca de largo aliento que tuvo que dividir en dos fragmentos o en dos tomos como para que fuera más fácil de distribuir. Si nos quieres contar qué es el futuro que vendrá.
Sí, el futuro que vendrá es muchas cosas y el futuro que vendrá es un viaje al pasado, sobre todo. Es un viaje al pasado a la España de 1944, que es donde se desarrolla la historia, pocos añitos después de salir de una posguerra durísima y ahí, sobre todo yo quiero hacer ese viaje al pasado pues para recordar, sobre todo para recordar y valorar pues la lucha de toda esa generación de personas que pagó con su propia vida pues sobre todo el intento de intentar conseguir los derechos y libertades que ahora mismo nosotros aquí en España tenemos. Antes esos derechos no existían y ellos dieron su vida porque sucediera, porque existieran. Y entonces creo que lo mínimo que podemos hacer es seguir recordándoles, seguir contando su historia y el futuro que vendrá es ese viaje. Pero sobre todo cuando muchas veces yo intento vender la novela, ¿no? A alguna gente o tal, yo suelo decir que es una historia de amor. El futuro que vendrá es una historia de amor en un tiempo pues, en el que el amor estaba prohibido y más si era el amor entre dos mujeres, que es uno de los temas principales de esta novela. El amor entre dos mujeres en una sociedad machista y en una sociedad en la que a la mujer la querían tener encerrada entre cuatro paredes, no podía optar a ninguna cosa más. Y eso es el futuro que vendrá, una historia de amor y un viaje al pasado y sobre todo también el retrato de una sociedad en la que tanto los vencedores como los vencidos no iban a optar nunca por olvidar esos años de guerra, ¿no? Y así fue, porque la posguerra duró muchísimas décadas, casi hasta los años 80, figúrate, ¿no? Esos son Sí. muchísimos años, ¿no? Entre dos bandos, ¿no? Entre cada década se iba, digamos, diluyendo un poquito más, pero quedaba esa fricción, ¿no? Y bueno, y aún hoy queda muchas veces, ¿no? Ya se sabe lo que pasa con los temas políticos, ¿no? Pero el futuro que vendrá yo lo catalogaría como una historia de amor entre dos mujeres en una época muy difícil. Bien, esta novela o esta gran historia dividida en dos Mm, habla de agitación y de sí. oportunidad. ¿Podríamos Mm. profundizar un poquito por qué agitación y por qué oportunidad? Sí, agitación porque en esa primera parte, que digamos que es agitación, se refleja más la agitación social que se vivía en las calles, lo que palpabas, ¿no? Cuando salías, esos debates internos que se le abrían a la gente de aquella época entre lo que ellos pensaban y cómo tenían que pensar y entre lo que ellos sentían y cómo tenían que sentir. Una vida muy diferente, la que tenían que llevar de puertas de su casa para afuera y la que querían llevar cuando estaban encerrados en su casa, ¿no? Entonces, esos debates internos entre querer llevar una vida que no se podía llevar, pues se refleja muy bien en esa primera parte. Y por eso elegí agitación como palabra para definir este primer bloque, ¿no? Porque ahí se refleja más eso, las envidias, las fricciones entre los dos bandos y sobre todo esos debates internos. Bien. ¿Y oportunidad? Oportunidad por el mismo motivo, porque es la palabra que mejor define lo que pasa. La oportunidad es, yo qué sé, ese momento, ¿no? Ese instante en el que todo se pone a tu favor de repente y puedes conseguir el sueño que llevas buscando, ¿no? Mucho tiempo, pero como yo siempre digo, la oportunidad nunca va a llamar a la puerta de tu casa, es imposible, ni se va a sentar en el sillón al lado tuyo, te va a decir, estoy aquí, ¿no? Ya te cumplo el sueño, no, tú tienes que buscar a la oportunidad. Y la oportunidad siempre está en la calle y requiere movimiento, trabajo, constancia, ilusión, esfuerzo. Y esa segunda parte está llena de oportunidades para todos los personajes, pero hay algunos que van a saber aprovechar esa oportunidad y hay otros que no la van a saber aprovechar o solo la van a aprovechar en beneficio propio, ¿no? Y lo que se buscaba en aquella época es que tú buscaras la oportunidad de tener un futuro mejor a favor tuyo, pero sobre todo también a favor de los demás. Y esa segunda parte se centra más en esa búsqueda de oportunidades y sobre todo en el desarrollo de ese amor que Manuela y Amparo, que son las protagonistas, pues querían vivir y disfrutar en libertad, ¿no? Ahí yo me imagino, desde el misterio de ver la novela desde afuera, que hay como una reconstrucción de época en donde hay una influencia, supongo yo, de esos tracitos que te dejaban tus parientes Sí, y una profundización histórica, es decir, tenerse que poner a investigar,
a mirar mm, fotos viejas de paisajes de un mismo lugar en una época muy diferente. ¿Cómo fue todo ujú. ese trabajo? Mira, siempre lo suelo decir, Marcelo. Yo tuve la suerte, bueno, mis hermanos y yo tuvimos la suerte de contar con mi abuela, que sale también en la novela, que se llamaba Juliana. Mi abuela no se quiso quedar la historia para ella. Mi abuela, cada vez que nosotros íbamos al pueblo a verla, nos sentaba en el patio que tenía en su casa, nos sentaba con una silla, éramos bien pequeñitos, ¿eh? Y siempre nos contaba lo que había pasado en la guerra y lo que había sufrido, sobre todo en la posguerra, que es donde yo me centro. Y nos lo repetía una y mil veces cada vez que íbamos. Nosotros cuando luego volvíamos a Madrid en el coche, íbamos, vamos, joder, la abuela, qué pesada, siempre lo mismo, hablando de la guerra, vaya. Pero luego vas creciendo y dices, joder, estoy teniendo la mayor de las suertes del mundo, ¿no? Estoy Estaba conociendo una escribiendo un parte. dogma. Claro, estoy descubriendo una parte importantísima de mi país a través de una persona que lo ha vivido. No lo estoy leyendo de alguien que lo ha escrito en un libro de texto y que me obligan a leerlo en el instituto. No, lo estoy recibiendo de unos ojos que han estado allí y una voz que ha sufrido eso, ¿no? Y esa ha sido para mí la mayor fuente de documentación que yo he tenido. Los recuerdos de todas las conversaciones con mi abuela, que hasta pocos días antes de morir seguía con lo mismo. Ella era su obsesión. Mi abuelo no. Mi abuelo era más tendente a no les cuentes eso, tal, te daba pinceladas pequeñitas, pero mi abuela no, mi abuela estaba obsesionada con que nosotros creciéramos viendo lo que ella había visto, ¿sabes? Mucha gente dice, joder, es que yo estoy agradecida de que lo hiciera así, porque creo que he conocido, como te digo, esa parte de la historia mejor que los años de instituto estudiando esa asignatura, ¿no? Mm, Y bueno, luego el resto, como tú dices, pues estilo para saber las ropas, los coches, las calles, cómo se llamaban, no se llaman como se llaman ahora, pues claro, ahí tuve que estar investigando mucho por libros, por internet, que es una puerta abierta maravillosa para todo esto. Y bueno, fue una novela que tardé bastante en escribirla, unos 2 añitos, bueno, pues por ese motivo, ¿no? Por aparte de trabajar, tienes que investigar también mucho sobre esa época. ¿Y dónde se desarrolla la novela, el pueblo? ¿Es en donde tú vives? Mira, No. En no, yo, Toledo me habías dicho. sí, a ver, ellos, mis abuelas y mi familia es de la Puebla de Moradiel, en Toledo, pero yo traje la novela a Madrid, porque Ah, para desarrollar la historia que yo quería, pues me resultaba mucho más fácil colocarla en una ciudad, ¿sabes? En una ciudad grande que en un pueblecito pequeño. Entonces, sí, las sí. hice protagonistas a ellas. A las mujeres de mi familia, que son las que forman la parte del libro, son las mujeres de mi familia, mis tías, abuelas y mi abuela y mi bisabuela, pero me la traje digamos, a una ciudad más grande para darle un poquito como más de salida, digamos. Bien, bien, bien. Respecto del bloque artístico, digamos, de la novela, ¿tuviste que recurrir a terceros para la corrección, el maquetado y el arte de tapa? Mira, para mí ahí cometí un error, la verdad. Cometí un error porque no, como te he dicho al principio, no pensé que esto fuera a funcionar, entre comillas, pues como está funcionando. No pensé. La revisé, la dejé reposar sus 2 o 3 meses que dicen que hay que dejarlo reposar, ¿no? Sí, Para sí, evadirte y luego volver a ella, corregirla. La corregí un montón de veces, cada vez que la corregía quería quitar, quería poner, hasta que ya decidí. sí, sí. Pero sí es verdad que cuando la mandé a la editorial, ellos hicieron una corrección, luego hemos detectado algunos fallos y es verdad que es algo en lo que sí tengo que incidir un poquito más con la próxima novela, dedicarle más tiempo a eso. Lo que son correcciones ay, ¿cómo se dice? Ortotipográficas. Ortotipográficas, ¿no? Exactamente. Ortotipográficas, sí, sí. Sí. Y luego el gran error que cometo, que se comete en Madrid muchísimo, gramaticalmente, que es el laísmo. El laísmo. Y ahí por ahí se me escapa alguna, porque en Madrid somos muy tendentes a utilizar el laísmo. Es muy difícil escribir diferente a cómo hablan, ¿no? Y Ay, no bueno, no me ahí digas un ejemplo que en Buenos Aires no es sí, fácil de entenderlo. ¿Cómo sería un el, ejemplo? el,
el laísmo, digamos, que cometemos muchísimo los madrileños es colocar, por ejemplo, a ver si me sale ahora, pues a lo mejor la cogió la mano y no es la cogió la mano, es le cogió la mano. Ah, perfecto. Ok, ahora Claro, entendí. según si es complemento directo, si es complemento indirecto, no tienes que utilizar la, sino que tienes que utilizar le. Le, claro. Y claro, y Y en sus los versiones madrileños plural y es la. singular, porque a veces es le y a veces es Claro, les, ¿no? claro, Dependiendo de... claro, 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 claro. Y ahí es verdad que, bueno, hay alguna cosilla que se me ha escapado, pero bueno, hay que seguir mejorando. La primera no iba a ser perfecta, hay que ir puliendo, hay que ir aprendiendo y bueno, Ujú. la segunda imagino que ahí tendré que mejorar bastante más. Sí, hay un recurso que es para mí muy, pero muy importante. Yo, por ejemplo, uso un corrector profesional, digamos. Yo termino, Ujú. voy por mi sexta novela y Mm. antes de mandar a editorial siempre mando al corrector, ¿no? Entonces, Ajá. el corrector, en este caso ya me conoce, entonces ya sabe para dónde van mis novelas, qué es lo que busco, etcétera, etcétera. Ujú. Él no toca nada de la historia, sí lo que toca toda la parte ortotipográfica, es decir, se Eso fija que es. estén bien conjugados los verbos, que yo tengo a veces mucho problema porque trato de jugar con las conjugaciones y termino haciendo unas Ujú. galletas claro, después me las desanuda él, me dice, no te preocupes por eso, escribe siempre en el mismo tiempo pasado Ujú. que no, por lo menos no desorientas al que está leyendo. Así que bueno, está bueno eso. Ah, Y lo que es otra cosa por lo que yo considero, es que mi primer lector con pretensiones es mi corrector. Él puede ver, puede salirse de claro, mi trinchera y permitirme asomar los ojos como el yacaré, digamos, ¿no? Por encima del agua y tratar de ver si las cosas más o menos están funcionando bien, si no hay eso es, errores viste, de cronología, de cosas que creí que ya sí, había comentado y no comenté. Bueno, todo eso lo ve alguien que esté fuera de tu cabeza. Porque en la eso es. cabeza muchas veces pasa que uno cree que esto ya lo dijo porque la leyó tantas veces que ya le suena fácil, que vos en el capítulo 2 Mm. hablas de algo que hablaste en el capítulo 9 y lo mencionas y wow, es un desastre, porque todavía no habías hablado del Mm. tema. Bueno, todo eso que es cronológico, siempre es bueno tener un Un corrector corrector. profesional, exactamente. Sí, Bien. Ahí vi que tenías actividades de lanzamiento, ¿no? Que siempre sí, estás yendo con el librito bajo de brazo a presentarlo. sí, No, está bien si es el laburo que nos toca, es el trabajo que nos toca, no, sí, no nos sí. queda otro camino. Eh, ¿Querés compartirnos un poquito esa experiencia que es tan interesante? Sí, la primera vez que la presentamos, la primera presentación me la hizo la editorial. La hicimos en Madrid, Madrid Capital, y fue, pues mira, va a ser ahora un año, el 17 de marzo fue la primera presentación de la primera parte, aceptación. Pero a partir de ahí, como te he dicho, te tienes que buscar la vida. Ahí te sueltan, haces la primera presentación, te sientes muy cómoda porque son amigos, familiares, conocidos, gente del trabajo. Entonces, bueno, pues hablas delante pues de gente conocida, ¿no? Siempre es un reto el hablar en público, pero bueno, si lo haces con gente conocida, el reto es más fácil. Lo complicado viene después, cuando tú le tienes que seguir dando, tienes que alargar el camino, tienes que seguir dando oportunidad a tu libro, ¿no? Y entonces Sí. ahí, entre comillas, la suerte que estoy teniendo es que me está funcionando muy bien el boca a boca. Y entonces de una presentación, según las hago o tal, gusta y entonces me sale otra presentación. Hay otra gente, oye, ¿quieres venir a mi pueblo a presentar? Sí, encantada. Yo cojo todo, todos los pueblos, todos los sitios, todas las asociaciones, todos los grupos feministas que vienen a verme, me llevan a otro lado. Entonces, bueno, me van saliendo, vamos a hacer un año ya de la primera presentación, siguen saliendo cosas, que es una cosa muy positiva, siguen Sí. saliendo actos y bueno, ahora mismo, mira, el viernes, el 17 de marzo, me voy a Rota, Cádiz, que está pues a unas 6 7 horas de Madrid, pero bueno, he conseguido que ahí en el trabajo me den unos días libres y entonces me voy para allá a presentar también la novela. Entonces me voy moviendo no solo por Madrid,
sino también por Toledo, por Cuenca, Córdoba, Andalucía. Entonces vamos funcionando bien, la verdad. Y es lo que te digo, te tienes que lanzar porque si no la novela se para en la primera Claro, presentación, se frena. claro. Y la metodología sería, le pides a la editorial que te imprima, no sé, 100 libros y te los llevas. Sí, en algunas presentaciones, por ejemplo, hay alguna biblioteca que se ofrece, alguna librería, perdona. Entonces, eh, ellos piden los libros, esa librería, y ellos hacen la venta. En la mayoría de las presentaciones llevo yo los libros. Yo le pido a la editorial y le digo, mira, tantos, yo qué sé, 20, 30 de una parte y otros 20, 30 de la otra. Y soy yo la que los transporto, la que los llevo, la que los vendo. Entonces, bueno, es un trabajo, como tú dices, bastante, porque tienes que trasladarte a diferentes puntos cargada con los libros para allá, para arriba, para abajo, pero bueno, es muy gratificante. Yo la verdad, lo que más estoy disfrutando con el libro es las presentaciones. Yo Claro, las disfruto porque muchísimo. puedes mirar a los ojos a tus lectores Eso es, y eso ellos es. te pueden mirar a vos. Claro, y intentas transmitirles, ¿no? La emoción que tú has sentido escribiendo Ajá, y en función de cómo tú seas capaz de transmitirlo, esa persona se va a levantar, te va a comprar el libro, te va a pedir una firma y te va a leer, ¿sabes? bien. Y es muy importante, son unos minutos importantes que lo tienes que dar todo y yo la verdad es que lo disfruto mucho. Bueno, pero quédate tranquila porque la elocuencia es una virtud para ti, así que quédate tranquila con eso. Si te parece, Gracias. hacemos la segunda pausa para escuchar Vale, algunas misceláneas y cositas de la literatura, y a la vuelta entramos en la parte final del programa. vale. Entre párrafos, curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles pero literarios. Frases célebres en entre párrafos. Escribió Gabriel García Márquez. El mundo habrá acabado de joderse, dijo entonces, el día en que los hombres viajen en primera clase y la literatura en el vagón de carga. A propósito de nuestra entrevistada, una frase de Tolkien. Creo que lo que llaman cuentos de hadas es una de las formas más grandes que ha dado la literatura asociada erróneamente con la niñez. Y un pensamiento sarcástico de Isaac Asimov. Esas personas que creen que lo saben todo son una verdadera molestia para aquellos que de verdad lo sabemos todo. Frases célebres en entre párrafos, un recreo que nos tomamos para distender sin dejar de pensar. La clave Muspelheim. Dijo la crítica. La novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente está a la altura de las que suelen ganar el premio Planeta o incluso de muchos bestsellers internacionales. De hecho, hay algunos aspectos de la trama que recuerdan a obras maestras del género como El péndulo de Foucault, de Humberto Eco, o El Club Dumas, de Arturo Pérez Reverte. A veces los milagros ocurren y es toda una fiesta cuando esto sucede. La clave Muspelheim es una masterclass sobre cómo escribir una novela con recursos clásicos de ficción histórica, pero también del documental y del cine de suspenso. Suplemento Cultura Diario Hoy Día Córdoba, Cesari Novek. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https://marcelogeurbano.com.ar/tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Estamos de regreso con nuestra invitada Marisa Martín de Ruedas, con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Y estábamos hablando en el bloque anterior sobre esto de ir a los lanzamientos y hacer la venta directa de nuestros libros directamente al consumidor o al lector. Respecto del marketing y las redes sociales, ¿te ocupas tú? ¿Tienes Mm. una persona que lo hace? Me ocupo yo Ajá, porque
todavía no. Ojalá pudiera algún día, ¿no? Pues yo qué sé, dedicarme a escribir completamente y poder, pero bueno, también me gusta. Lo que pasa es que lleva muchísimo tiempo. Es una Sí. cosa que son diferentes redes sociales, en todas tienes que estar activa y consume muchísimo tiempo. Y cuando el poco tiempo que te queda de libre para entre trabajo, lo quieres dedicar a escribir, pero también tienes que atender las redes sociales, es complicado, pero sí, yo las llevo yo, contesto yo, publico yo y bueno, y ahora mismo lo disfruto, pero también lo que te digo, consume muchísimo tiempo. Igual deberías despejar el panorama solamente con aquellas redes que te funcionen. A mí, por ejemplo, Sí. no me funciona mucho Instagram, me funciona muy bien en Facebook y yo le doy 90% de tiempo a Facebook y 10% a Instagram, así de simple, Ujú. no me pierdo el tiempo. Pero empecé a descubrir que me estaba empezando a funcionar muy bien también YouTube. Ajá. Es como que me estoy migrando, no sé si no voy a tomar la decisión de quedarme solo con YouTube, porque me parece que es más fiel el público, más curioso, y es como que Ajá. permite un poquito más tiempo para dejar el mensaje, ¿viste? No tenés que reducirlo a un minuto. Entonces, bueno, me gusta mucho, y esto, la posibilidad de YouTube también que de poder hacer los, eh, los trailers de los libros. Esto que te permite Ujú. volar un poco más, ¿no? Hacer algo un poquito más poético, más vendedor, qué sé yo. Bueno, me anda por la cabeza, no sé tú qué opinas. Sí, sí, porque yo ahora mismo llevo un año con el libro publicado, no he publicado ninguno más. Estoy escribiendo ahora otra novela, pero estoy como comenzando, ¿sabes? Entonces estoy como los Ajá, niños cuando le ponen la piñata, ¿no? Que van dando así palos de ciego a ver dónde atino, ¿no? A ver dónde. Entonces estoy tocando y a lo mejor es lo que tú me estás diciendo ahora mismo, ¿no? Estoy tocando, intentando tocar todas las redes, todo, llegar a todo. Me estoy dando cuenta de que llegar a todo es imposible porque el sí. tiempo es limitado y estoy viendo, a ver, ¿no? Como tú me dices, debería de a lo mejor decir qué me funciona esta, dedica el tiempo a esta, deja las otras porque al final estás perdiendo el tiempo, ¿no? Pero es verdad que este eh, año voy como aquí, 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 a ver dónde puedo, ¿no? Dónde me hago un hueco. es verdad, es verdad. ¿Y página web no te abriste? Página web Página web propia. no me abrí como una, no sé cómo se llama, no Newsletter, sé sí, el inglés, sí, 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 sí. es como, Lo pues mandas eso, por te puedes mail. suscribir. Sí, te puedes suscribir a mi lista de correos y yo casi diariamente voy mandando un correo, algunas veces con relatos que yo he ido escribiendo a lo largo de mucho tiempo y los voy mandando, o luego son cosas que me pasan en el día, ¿no? Todas con una Claro, intención que es que, bueno, que pinches en el link y que te atrevas a comprar mi novela, ¿no? Entonces, bien. bueno, ahí tengo unos cuantos suscriptores, también es difícil que se suscriban, ¿no? Porque todavía la gente como que eso lo tiene ahí un poco rarito, pero bueno, también estoy en eso. Entonces, lo que te digo, estoy ahí dando palazos de ciego a ver a dónde atino. Bien, bien. Ahí empezaste a delinear algo del proyecto. ¿Podés contarnos algo del proyecto nuevo, de qué estás trabajando en el Sí, próximo libro? sí, mira, me alejo de esa época, me alejo de la época, me gusta escribir mucho sobre eso, pero me necesitaba como, bueno, voy a hacer otra cosa, ¿no? Y es una historia de mujeres también, es una historia de amor entre mujeres porque, principalmente, Marcelo, porque mi pareja es una mujer y he deseado tanto cuando yo era adolescente encontrarme con libros donde expresaran una novela normal y corriente entre el amor de dos mujeres y no lo encontraba cuando yo tenía 17, 18, 20 años, que ya tengo 45, ¿no? Y me daba rabia, ¿sabes? Me daba rabia consumir literatura y que nunca apareciera. Entonces yo me he hecho el propósito de voy a contar la historia que yo quiera, pero siempre va a estar latente el amor entre dos mujeres. Sea la historia que sea, siempre va a estar ahí. Y esta, pues eso, voy a develar el título que se llama Ecos de lo Nuestro y habla de Ajá, eso, ¿no? De ese rastro, de ese aroma, de ese eco que dejan los amores importantes. Da igual lo que duren, si duran toda la vida, como si duran 2 años o un mes, pero sí, la importancia de un amor apasionado, ese aroma que deja y ese eco que perdura para toda la vida, pues es de lo que trata esta novela, de un amor importante que a lo largo de los años es descubierto por la hija de una de ellas y que bueno, yo creo que es una novela muy, muy sensible, muy dura también
y que habla de lo que te digo, de ese rastro de los amores importantes. Bien, ¿cómo está la sociedad en España respecto del tema de la relación entre mujeres, digamos? ¿Cómo lo ve la sociedad Pues española? mira, si lo comparas con otros países, yo te diría que fenomenal, fenomenal, ¿vale? Tú puedes hacer tu vida, tú no tienes ningún problema. Hace años ya se aprobó el matrimonio igualitario, tú te puedes Ajá, casar, tú puedes tener tus mismos derechos, eh, pero pasa lo que pasa, ¿no? Que dependiendo de la zona por donde te muevas, en círculos en pueblos más pequeños o dependiendo con quién te cruces, pues ahí puedes enfrentarte, pues bueno, a esas mentes cerradas que siguen existiendo, que lamentablemente siguen caminando a tu lado, ¿no? Y te llevas, pues a lo mejor ese susurro a la espalda que escuchas, ¿no? Y que ignoras, o esa mirada, ¿no? Que desvías, o ese, esa aromilla que tú dices, aquí no estamos bien, ¿sabes? ujú. Vivir, se puede vivir libremente, la verdad, yo estoy encantada porque puedes tener tu vida libremente sin ningún tipo de tapujo, pero sí es verdad que está habiendo un auge de partidos extremistas que Claro, está pasando en Europa y está pasando aquí también, lamentablemente. sí, sí. Y hay que andarse con cuidado, hay que andarse con cuidado porque todos esos pasos hacia adelante que hemos dado los quieren convertir en pasos hacia atrás, ¿no? Mira, Entonces hay mucha gente que les sigue. aquí tenemos un político Mm, digamos, del partido opositor al que está gobernando, mm, que la semana, que, bueno, que como tenemos en Argentina, estamos muy bien respecto de otros países y también tenemos matrimonios igualitarios y ley de ujú. aborto. En realidad, Argentina ha sido en muchos sentidos pionero de esos temas. Pionera. Pero bueno, lo cierto es que hay un Ministerio de la Mujer en Argentina, donde se tocan Mm, todos estos temas, donde eh, se discute el tema de la igualdad de género, de la división exacta del cupo femenino, bueno, de todas cosas que son interesantes que no necesito ni describirte. Pero bueno, la semana pasada, en un programa periodístico que sale por el canal digamos, televisivo hegemónico de sí. noticias, dijo qué van a hacer en el futuro el Ministerio de la Mujer cuando la ministra no es mujer. Ujú, Entonces, es mm, una señora que se ha declarado públicamente como lesbiana, que ella nunca ujú. ocultó su condición y la verdad es que la han nombrado en en ese ministerio, la han nombrado Sí, con toda premeditación y alevosía, digamos. Está ahí claro, justamente para tener una mirada de género claro. respecto de lo que pasa en el Ministerio de la Mujer. Bueno, este hombre que es un político importante de Argentina, de la oposición, ha dicho, ¿por qué no ponen una mujer? Entonces, es Madre como que, mía. entonces Que, es como que que, hay un paso para adelante y uno para atrás, claro, uno para adelante y uno eso para es. atrás, ¿no? Que se hace muy Sí. dificultoso, muy Yo, Marcelo, dificultoso. siempre digo que la ignorancia es muy valiente. Entonces, amparados en la ignorancia, la gente hace, deshace lo que quiere y no se dan cuenta, ¿no? Se quedan hipnotizados con cuatro frases que sueltan estos partidos. Aquí en España está pasando, ¿eh? Está habiendo un Sí, auge tremendo de ese partido extremista que se llama Vox sí, sí. y te sueltan esas cuatro frases que todo el mundo quiere oír, ¿no? El trabajo para los españoles, los españoles, la patria, tal, no sé cuántos y se hipnotizan, se quedan hipnotizados, pero no se dan cuenta de que profundizando más allá de esas cuatro frases, hay otras 4 millones de frases que va a ir en contra de sus propios derechos y sus propias libertades, pero ahí no se Ujú. fijan, ¿no? Se quedan hipnotizados con esas cuatro frases, ¿no? Y es el peligro que está habiendo ahora mismo. Ahora nos enfrentamos dentro de poco aquí en España a elecciones autonómicas y a finales de año a las nacionales. Y bueno, pues ya empieza, ¿no? Esa convulsión de Sí. unos contra otros y otros. Y muchas veces da miedo, ¿eh? Da miedo escuchar lo que dicen, da miedo. Ajá. Y respecto no sé si ustedes utilizan el mismo concepto de salir del ropero. Sí, Las chicas jóvenes,
¿Tienen todavía la dificultad en España de salir del ropero, de mostrarse libremente Mm, tal cual son? ¿O sigue existiendo ese fenómeno de ocultarlo porque lo que va a decir la familia, por lo que va a decir la sociedad, mi barrio, mi tía? sí, yo a lo que palpo a pie de calle, Se ha no. entendido el Ellos concepto, ahora ¿no? mismo. Usted usan el mismo concepto, Sí, usted, el tipo del nosotros sí ropero decimos salir del armario, decimos de nosotros, pero armario. sí, Está bien, está bien. sí, salir del armario. Aquí en España, la verdad es que yo me alegro de eso, ¿sabes? Porque yo veo a las adolescentes, tanto a chicos como a chicas, y yo cuando les veo con apenas, yo qué sé, pues 12 años, 13 años, 14 años, y las veo agarradas andando por la calle, yo digo, ole, ole, ¿no? Porque nosotras cuando Ujú, teníamos 13 años, ni se te pasaba por la imaginación eso, ¿no? Y ellas sí, las nuevas generaciones aquí salen. ujú, Aún así, pues ha sido uno de los años, creo que este año pasado ha sido uno de los años que más denuncias ha habido por agresiones homofóbicas en España, ¿no? Y entonces tú ujú. dices, fue, madre mía, ¿no? Entonces es lo que te digo, hay dos corrientes, las liberales que sí queremos seguir dando pasos hacia adelante y las casposas, como yo las llamo, porque yo las llamo Ajá, casposas, que intentan hacer todo lo bien. contrario, ¿no? Pero sí es verdad que las nuevas generaciones salen y no se ocultan, que es lo importante. Bien, y las personas que han crecido en otro mundo, es decir, en el tuyo, más cercanas a tu edad, no sé, 40 Sí, años, sí. ¿esas también están atravesando bien esta etapa de salir del ropero o tienen más dificultades? Sí, yo creo que hubo en España, empezó a haber un movimiento allá por los años finales de 1990, que empezaron a salir muchos famosos, casi todos hombres, bueno, todos Ajá, hombres, muchos famosos diciendo, soy gay, no tal, presentadores, actores, sí. deportistas. Eso empezó a impulsar el que la gente se fuera atreviendo, ¿no? El que fuera saliendo. Si ha salido Almodóvar, el claro, presentador, claro, que se ha salido el presentador, ¿cómo no voy a hacerlo yo? Si ha salido tal cual. un militar, ¿cómo no voy a hacerlo yo, no? Entonces, las Bien. personas así de mi generación, las que pertenecemos a mi generación, pues al principio sí estábamos, bueno, al principio te digo, años 2000, años 2000 y poco, pero ahora sí somos más visibles, ¿no? Nos hemos ido contagiando esas ganas de decir, oye, basta ya, que yo también quiero salir a dar una vuelta con mi pareja agarrada de la mano y le quiero dar un beso y quiero irme a la playa tranquilamente sin parecer que somos dos amigas que no nos conocemos de nada, ¿no? Y Tal entonces cual. sí hay digamos, esa sociedad que ahora mismo sí se palpa bien en la calle, la verdad. Bien. Hay una pregunta que yo le hago a todos mis entrevistados y entrevistadas, Mm, que es un poco metafísica y que tiene que ver con la visión de uno mismo en su ausencia. Es decir, ujú. ¿qué se dirá de mí cuando yo no esté? Y llegado el caso, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Uf, qué buena pregunta. A mí me gustaría que me recordaran, sobre todo como una persona generosa, que es lo que intento ser. Como una persona generosa, buena persona, intento ser buena persona. Según a quien preguntes, a lo mejor no lo soy tanto, ¿no? Pero me gustaría que me recordaran como una persona generosa, que si me pides algo intento hacer lo posible por, por dártelo, por ofrecértelo, por colaborar contigo, ayudarte, no es una palabra que me guste mucho y, y me gustaría que me recordaran como eso, como una persona generosa. Bien, y respecto de tus escritos, ¿no Pues tienes expectativas literarias? sí, respecto a mis escritos me gustaría, claro, imagínate, ¿no? Si todo esto funciona como, yo siempre digo, ¿no? Siempre cuando cumples un sueño te tienes que soñar, tienes que empezar a soñar con otro, ¿no? Porque si no la vida es un aburrimiento. Entonces yo he cumplido el sueño de publicar El futuro que vendrá, ahora estoy con otro sueño, que es publicar esta novela y mi sueño principal es llegar a la máxima gente posible y me gustaría, en esa ausencia, cuando yo ya no esté, que me recordaran por una escritora sobre todo sensible, ¿no? Por una escritora que aunque escriba temas muy duros y que te enfrente al propio lector con temas que a lo mejor te dan ganas de cerrar el libro porque te están haciendo daño, eso quiere decir que lo has escrito bien, ¿no? Que estás llegando a ese punto, ¿no? Ya sea de dolor, de felicidad, de ausencia de alguien. Y me gustaría que me recordaran con eso, ¿no?
por la sensibilidad a la hora de escribir y también por la emoción, ¿no? Por llegar a emocionar que es lo que yo quiero conseguir, llegar a emocionar a la persona que me lea. Bien, eso es un poquito la huella, ¿viste? Que uno va dejando, que Sí, son los pasitos tuyos en la arena, van dejando esa huella, digamos. Todos tenemos eso es. en el fondo tenemos ese deseo de que te trascienda, que tu cuerpo ya no sea más que polvo y que tus libros sigan siendo libros, ¿no? Es como una Sí, especie siempre de, quedarán ahí, ¿no? Siempre quedarán claro, ahí siempre en quedarán. el lugar de alguna persona, ¿no? En una casa, en un rincón de una persona, ¿no? A alguien que haya tocado tu obra y la haya leído, ¿no? Pues siempre permanecerás ahí tu nombre, ¿no? Escrito en esa portada, sí. ¿Dónde se pueden conseguir tus libros? ¿O cuál es el mecanismo más rápido para conseguir un libro tuyo, de los tuyos? Mira, ahora mismo en España, como te digo, página web de muchos centros comerciales, Casa del Libro, Amazon, eh, centros comerciales, pues como te digo, Carrefour, donde lo están vendiendo, cualquier librería que la puedas pedir. Y para Argentina, para Chile, para México, creo que también para Venezuela y Ecuador, creo, se pueden conseguir a través de la página web de Con M de Mujer. Eh, Ajá. tú pones con M de mujer en el buscador de Google, Sí, ya estuve. editorial, exactamente, y ahí hay una distribución y sí se distribuyen también para América. Así que si hay alguien que le interesa, le ha gustado la conversación y quiere hacerse con ellas, puede comprarlas perfectamente porque las va a tener, la va a poder conseguir. Bueno, en el capítulo de mañana la gente va a poder escuchar, bueno, el día siguiente de que salga este programa, van a poder Ujú. escuchar un cuento, no, perdón, un párrafo, un fragmento de tu novela, creo que el capítulo uno Ajá. de tu novela, como para que la gente pueda degustar. En vez de estar leída por un español, estará leída por un argentino que tiene unos Bueno, muchísimo, muchísimo yeísmos. mejor. Yeísmo, vos tienes el laísmo, nosotros tenemos el yeísmo y el Sí, cheísmo. pero tenéis una entonación muy bonita, tenéis una entonación muy bonita. Bueno, así lo espero. ¿Querrías recordarles a los oyentes cómo se contactan contigo, tus redes, los sitios en los que se puede conocer tu material? Sí, sí, estoy en Instagram, Marisa Martín de Ruedas, ahí van a encontrarme. Ahí publico, Instagram lo suelo utilizar para publicar bien frases del libro, que suelo coger frases que para mí me han gustado muchísimo, también frases que me salen, frases que no tienen nada que ver con ningún libro ni con ningún relato, pero que me surgen y las suelo publicar también en Instagram. También estoy en Twitter, me buscan como Marisa Martín de Ruedas y bueno, Twitter es algo más complicado porque cuando ahí publico es lo que tú decías, ¿no? Ahí cuando publicas frases no te hace caso, por lo menos a mí, ¿no? Entonces es más como publicar tu día a día, ¿no? Lo que estás haciendo en el día a día, preguntas que te surgen, entonces, bueno, por ahí Mm, también estoy. Y también estoy en Facebook, entonces poniendo mi nombre y mi apellido, Marisa Martín de Ruedas, me van a encontrar, van a poder suscribirse si me ven en mis perfiles de redes sociales en esa lista de correos para que reciban un correito perfecto. mío todos los días y puedan conocer cómo escribo. Y yo lo que aconsejo siempre, suscríbete a mi lista de correo, conoces cómo escribo y a partir de ahí, si quieres, pues puedes comprar la novela, ¿no? Si no te gusta cómo escribo, ni te da esa posibilidad, ¿no? Pero bueno, conóceme y te suscribes a mi lista de correos y ya si quieres me das una oportunidad. Y yo les invito a eso, a los oyentes. Bueno, Marisa, ha sido un verdadero placer conocerte, charlar contigo, El placer es mío. explorar todos estos temas, porque si no se hace aburrido, hablamos de literatura, pero hablamos de la vida, del pensamiento, Sí, de la batalla que damos todos los días para todas las cosas. sí. Así que ha sido un verdadero placer, un gusto que me doy. Para mí Eh, también ha sido, la verdad, me he sentido muy cómoda. Muchísimas gracias por la entrevista que me has hecho, porque de verdad, como tú dices, aparte de aspectos literarios, aspectos humanos, ¿no? Que al final los escritores, pues bueno, hablamos de eso, ¿no? De emociones y de sentimientos. Y me he co- sentido como súper diría, cómoda contigo. como diría un cómico de mi país, somos casi seres humanos. Así que, Es este, verdad. bueno, Marisa, muchísimas gracias. Hasta la vuelta. A ti, Marcelo. Entre párrafos. Encuentro de escritores.
un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras, sin solemnidades ni contracturas. Reportajes a escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Miércoles y jueves disponible en mi web o en tu plataforma de podcast preferida. Si sos escritor y te interesa participar, comunícate conmigo. Si sos oyente, espero tus comentarios, críticas o aportes escritos o grabados. Entre párrafos. La parte divertida de las letras.